Bueno, arquitectos, buenas noches. Les agradezco la oportunidad de haberme permitido hacer la presentación a través de este medio. Rápidamente, pues, excusarme. El tema de viajar a Popayán, a Cali, ya me cobró un poquito factura el hecho porque viajo en moto. Entonces, realmente el día que fui no me sentía nada bien y bueno, lastimosamente no pude asistir. La presentación que voy a tomar, la voy a tomar con base a 10 puntos, ¿sí? Sobre el estudio de caso del barrio Vauban en la ciudad de Friburgo, en Alemania. Bueno, hablemos un poquito de la localización. La localización nos encontramos que es un estudio de caso que está en Alemania. De lo que pude investigar se habla de que Vauban es un ecobarrio, ¿sí? Y este tema no es una cosa nueva, pues Alemania ya lleva varias décadas, ¿sí? en este tema de la parte medioambiental, todo a raíz de que en los años 70, ¿sí? Eh, pues a través de poder sostener su vocación económica, que ha sido la parte industrial, se había pensado en un tema de plantas nucleares. En ese momento, a pesar de la gravedad y todo esto, se estaba manteniendo ya varias de ellas. Sin embargo, grupos ambientalistas tomaron manifestación aparte de la ciudadanía y permitió de que hubiera un comienzo de cambio que hoy en día, pues, con estos proyectos están tomando frutos. En el contexto, pues miremos de que Alemania es un país con 80 millones de habitantes, como dice, y es las ciudades más pobladas de la Unión Energética, ¿sí? Estos cambios que les comento se dio gracias a una decisión política que fue el crear el Ministerio del Medio Ambiente para esa época y que hoy en día a través de foros y cosas que más adelante vamos a hablar, pues han dado fruto a que estos proyectos de una forma muy colectiva se hagan realidad. Alemania, pues como Estado federal, pertenece a Baden-Württemberg, que es su estado de 16, ¿sí? Donde está en la parte meridional de Alemania y de él encontramos, ¿sí? Que se distribuye en 12 regiones, ¿sí? De las cuales, de esas 12 regiones está Freiburg, ¿sí? Les pido excusas por mi alemán, sé que la arquitecta Carolina me debe estar diciendo upale, pero pues no tengo experiencia con el idioma, ¿sí? Y en él, pues es un tema donde aparece esta ciudad, de la cual no es la única, es la cuarta ciudad más grande, ¿sí? Con 2.185.027 habitantes, el fruto de la región administrativa de Freiburg. Pero pues de esta la cuarta ciudad más grande es Freiburg, que pertenece a una de estas 4 regiones administrativas. No sé, pues si me marca aquí el programa, aquí estamos hablando que aquí está la ciudad, pues aquí está el Estado federal, ¿sí? Que sale fruto de la parte política de Alemania. Y nos encontramos con Freiburg como ciudad, la cual es, como les decía, es una ciudad la cuarta más grande y con una población de 220.000 habitantes aproximadamente. Me llamó mucho la atención la superficie que tiene, ¿sí? De los cuales sobre todo el 42.6 es un bosque natural. Es una proporción bastante amplia, ¿cierto? Frente al tema de conservación y espacios que tienen otras ciudades. Otra parte importante, anualmente es visitada por 3.500.000 personas, así que es una ciudad muy cultural y que el atractivo de ella hace, primero, que es la ciudad ecológica de Alemania, ¿sí? Y otro, que es una población joven la que vive allá. Además de eso, ha sido una ciudad que ha tenido una vocación de ser receptora de inmigrantes, ¿sí? A raíz de temas políticos como el tema del muro, ¿sí? De Berlín y otros temas que fue dado a poder apoyar a países en crisis, sobre todo en la parte europea. Ha sido un centro económico que pronostica que en el 2027 suba su población a 220.000 habitantes y es una de las ciudades más cálidas que tiene Alemania.
En él pues está ubicado el barrio Baobán, que allá se le llama distrito. Podemos ver que está en una de las zonas de los bordes de la ciudad, en la parte sur, ¿sí? Y en la cual este distrito tiene un área de 41 hectáreas. Es un proyecto que fue pensado para 5.000 habitantes y que se pensaba en ese momento que de 600 oportunidades de empleos. Voy a dar de forma muy general, decirles de que esto fue un antiguo cuartel general y que con afectaciones de la posguerra pues vieron que se podía, ¿sí?, retomar y poder hacer un trabajo importante con el tema de ecosostenibilidad, que es una de las propuestas que están dadas muy fuertes aquí. Algunas fotografías de Alemania, viendo ya el símbolo de identidad sobre el tema de energías renovables, ya es considerada una potencia a nivel mundial, y vemos las imágenes de ciudades, sobre todo ciudades tradicionales, muy conservadas, con un tema de patrimonio arquitectónico y cultural muy fuerte, y donde el tema de la movilidad es un factor bastante importante, sobre todo porque la motivación por el tema del espacio del transporte público y el desestimular el tema del vehículo es muy grande en esta ciudad, no solamente en el distrito que vamos a ver más adelante, sino en la ciudad como tal. Y Baobán, que pues una imagen de una ciudad que le está apostando un tema de sostenibilidad y que vamos a ahondar más detenidamente más adelante. Bueno, en la parte de contexto, pues en la parte económica, tomado Friburgo y Baobán, la parte de Friburgo me pareció muy interesante destacar dos cosas. Uno, los ingresos que tienen a través de los servicios energéticos, que voy a averiguar que están en alrededor de 2.000 millones de euros anuales. Me parece una cifra bastante elevada, ¿cierto? Y que genera en la ciudad 10.000 empleos en servicios de tecnologías. La proyección que tienen es bastante amplia, bastante grande. Y claro, a esta proyección no es una cosa que le estén apostando solo, sino que ya están llegando nuevas empresas multinacionales a través de un proyecto verde, ¿sí? Y que están como con opción y con la bandera de liderar el bajar las emisiones de CO2, ¿sí?, sobre todo en el tema de una multinacional como Pfizer, que es el tema farmacéutico, pues apenas solo dispone del 10% del CO2 de la ciudad, lo que no pasaría pues en otras ciudades y menos, ¿no? En una ciudad pues como el tema de Jumbo que nos ha tocado a nosotros. En el tema de Baobab, pues el tema de contexto económico lo hemos dado a que la alternativa pues a generar unos ahorros, ¿sí? Ahorros en el tema de la construcción, 60%, ¿sí? Reduce emisiones en un 60%, reduce en el tema del transporte del automóvil en un 35%, reduce el 30% en construcción de sus viviendas y a través de un tema asociativo y cooperativas. Pues todos esos porcentajes indican de que pues les dio la oportunidad a las personas de tener mejor calidad de vida y que puedan mirar en él, siendo inicialmente es un proyecto para estratos bajos, pues al considerar que lo pueden hacer viable con la participación ciudadana. En el contexto social, encontré un tema de compromiso ambiental, me parece muy importante eso, donde claro, viene lo que se ha dicho antes, orígenes años 70, ¿sí? Y que esos orígenes generan un tema de conciencia y empiezan a aparecer unas alternativas de transporte, la ciclorruta, la red de tranvías, y con él acompañado también un tema de educación a través de los institutos de ecología y energía solar. Esto no nace solamente de iniciativas ciudadanas, sino de todo un proceso que unida a la academia con la parte política, pues hacer de esto un proyecto de realidad y con esto pues ya una cultura que viene dada pues ya cerca de los 50 años. En el contexto político, pues mirar que lo que buscaron fue la rehabilitación económica, ¿sí? Aquí rápidamente pues aparece un poco la historia, ¿cierto? Lo que puedo decirles aquí es que esta área fue un área altamente contaminada, fruto de la guerra. Y lo que ellos buscaron era de que el proyecto que se dé allá pues no puede afectar a las personas, sino que tiene que ser un plan de reconversión, sí, ecológica. Entonces tomaron estos puntos
para que en un tiempo lento, sabiendo de que eso no puede hacerlo de la noche a la mañana, porque el lugar también tiene un tema de acuíferos muy altos y que están altamente contaminados, pero vieron que para el 2025, con lo que están logrando, va a haber cero contaminación en el lugar, pero ha sido un proceso bastante largo. Bueno, regeneración urbana, aquí viene un poco también el contexto, pues no quisiera alargarme con esto, pero lo que les puedo mostrar rápidamente es que sí tuvieron muy claro desde el comienzo no hacer de esto un proyecto espontáneo, porque a veces cuando hay una participación ciudadana y hay un componente muy fuerte, ¿sí? En ellos a través del fórum Bauben, donde la gente pudo participar y hacer activa su voz de necesidades en el lugar. Y en eso puede alguien pensar que se va a hacer un tema de un proyecto espontáneo, pues no fue así, sí estaba muy claro lo que ellos querían, ¿sí? Y con un tema marcado en gestión, pues vamos a ver que eso fue un tema muy organizado. Lo que ellos buscaron como tema fuerte fue el tema de sostenibilidad urbana, ¿sí? Que parece un gráfico pues, dado a cómo deben ser esos principios, ¿sí? Y que hoy en día, pues, mirando un poco el proyecto ya a nivel de mapas, vamos a encontrar que sí lo logran. Pero encontramos estos dos elementos importantes, ¿sí? Que son los que vamos a ahondar ahí. Bueno, aquí aparece la sostenibilidad urbana a través de la estructura, la sostenibilidad social, crecimiento natural, compacidad, ¿sí? Término que un concepto que no lo había escuchado, me pareció muy interesante, eficiencia, ¿sí? Eso ya es un tema ya escuchado en la teoría, y la cohesión social. Estos dos interesantísimos, ¿sí? Sobre todo en la relación de los habitantes en la vida ciudadana, un tema de bajarle la velocidad a la ciudad. Entendí un poco eso. Y el tema de la cohesión social, una democracia realmente participativa, sin que se empiecen a generar pues temas de como lo que puede ser de expulsión territorial, ¿cierto? O gentrificación, pues acá veo que no se dio, por el contrario, pues una participación activa y una pertenencia por el lugar muy fuerte. Datos generales, pues ya los habíamos dicho un poquito, 41 hectáreas, ¿sí? Y aquí aparece pues un tema de la relación de espacios, ¿sí? En proporciones. Pero podemos mirar que este tema importante, ¿cierto? 172 vehículos por mil, una relación muy baja, la densidad también, buscar una ciudad densa, ¿sí? Pero una población joven, y podemos mirar que si bien hay un tema de 16.4, que es un poco menos de la mitad, ¿sí? Encontramos 2.6 hectáreas de áreas verdes más estos espacios, entonces creo que es una ciudad compacta pero con espacios públicos muy bien generados. Ese es un mapa de Bombén como ciudad, pues aquí vamos a encontrar el proyecto, ¿sí? Pero quisiera comentarles de que el proyecto está muy cerca del centro de la ciudad, ¿sí? A su vez por acá vamos a encontrar un proyecto muy similar, ¿sí? En estas áreas de acá urbanas. Es un proyecto que se ha duplicado a nivel de Europa, entiendo que se ha duplicado ya, hay 12, 15, 12 o 14 proyectos que se han dado de ecobarrios, fruto de esta experiencia de Bombén, y que están viendo en él, sí, un referente a seguir muy importante, pero con unos ejes estructurantes muy fuertes, ¿sí? Y el tema de la movilidad en este tema de la ciudad, pues, un tema supremamente interesante, porque lo que a veces dice la teoría con la parte del urbanismo y un indicador que es el tema de la media hora trabajo, media hora estudio, pues algunos estudios que miré dicen que en esta ciudad sí se da. Variables que encontré, pues, sí, la parte de infraestructura social y comercial, conceptos de participación, conceptos de movilidad, el tema de vivienda pasiva, que es el tema fuerte de ellos, ¿sí? Donde aquí coloqué una palabra muy fuerte que me llamó la atención: producen las viviendas más energías que las que consumen, no todas, pero hay un sector de las viviendas que lo hacen, ¿sí? Y que ahí está como el ejemplo replicador en otras partes. Concepto energético, pues, Alemania es una ciudad muy fría, pero sin embargo tienen todo un tema de participación para hacerlo muy bien,
y la rehabilitación ambiental que habíamos hablado. Aquí está el tema de sostenibilidad ambiental, ¿sí? No quisiera pues ahondar un poquito en esto porque creo que estamos un poco tema corto en el tiempo. El tema de huella urbana, ¿sí? En el distrito como tal, puedo decirles aquí rápidamente que el proyecto inició con 10 cuarteles, pero al ser un ejemplo tan interesante, ¿sí? El ayuntamiento pues tuvo que ceder espacios que no tenía contemplados y que este ejemplo se vuelve un ejemplo multiplicador para el proyecto. Sí, me parece que la densidad se logró y que la ordenanza pues también fue muy interesante, sobre todo porque es un proyecto donde vamos a encontrar aquí, sí, lo vemos muy organizados sus espacios tipo bus, sobre todo por el manejo de espacios públicos, sí, pero con una relación muy equilibrada entre el espacio público y el espacio habitacional o los otros usos. En la parte de edificios, pues necesidades gastronómicas, mercados comunes, un comercio dado, equilibrado, pues para que haya un poco también de la parte de... Ahí se me fue la palabra. En la parte pues, de comercio, bueno, tenía otra palabra, les pido disculpas. El tema del concepto de transporte me pareció demasiado interesante. El tema de acá, el tema de la vía debe bajar acá la velocidad 5 kilómetros en estas zonas de acá, ¿sí? Y por el sector de acá es el tranvía, que tiene 3 estaciones de paradas, ¿sí? Cosa que en otros proyectos urbanos a veces pasa por su borde y las personas tienen que moverse. En el caso de acá no, el tranvía tiene la importancia, entra y bueno, y sale. Eso me pareció realmente interesante. Y el tema de bajarle a que sea un barrio sin vehículo, ¿no? Pueden tener vehículos, vamos a darnos cuenta por acá, que los vehículos se instalan, se pueden estar y pueden estacionarse aquí o aquí también, ¿sí? Perdón, aquí o aquí, ¿sí? Y no más, los demás vehículos no se pueden estacionar en otra parte, sí pueden entrar a hacer abastecimiento, pero a 30 kilómetros algunos y otros 5 kilómetros por hora. La relación de espacios libres me parece importantísimo, este eje ambiental, lo recuperan, le dan vida, ¿sí? Hacen que todo esto sea un tema atractivo para poderlo vivir y un tema equilibrado en esa parte. Destacar, ¿no? El tema de derrame de aguas lluvias, el tema de manejo, aguas filtradas, darle correcto uso pues para poder hacer un tema de reconversión ecológica de lo que hemos hablado, pues porque debajo de esto se entiende que hay una gran contaminación. El tema de suministro de energía energética, podemos mirar esto, ¿sí? El tema de casas pasivas, lo que habíamos hablado, casas, aquí hay un tema también de casas plus que generan más energías, ¿sí? Y el tema de la planta que distribuye el calor en épocas de invierno, todas esas partes de acá. Sistemas solares, aquí está el tema fotovoltaico, hay un gran espacio. Zonificación, me parece que es muy clara, ¿sí? Buscan una mejor calidad de vida en esto, ¿sí? Paso rápidamente por tema de tiempo. Me parece interesantísimo este mapa, como sellando el manejo del tema de la parte de vivienda sostenible con el tema de los desechos, residuos sólidos, los cuales los convierten en biogás y hacen que aquí todo esto pues le hacen un uso. Algunas cosas de la traducción que intenté hacer aquí no me quedaron muy claros, pero este tema de tener en cuenta que hay un tema de contaminación, pero lo reaprovechan. La cronología de construcción, el proyecto arranca en estas fases, segunda fase, tercera fase, ha sido un proyecto largo, empieza en el 92 como tal y termina en el 2007, si no estoy mal, ¿sí? Es un proyecto que sigue creciendo. Instrumentos de gestión, pues 4 que están aquí, el fórum, el comité, el grupo Bauman y una ley de desmonte de plantas nucleares. Para mí son los mejores criterios para que eso se haya dado la apuesta y pueda ser proyecto una realidad. Fotos, me parece importantísimo, la calidad de vida, la seguridad, la forma de vivirlo tranquilamente. Y por último, esa foto me pareció súper interesante, la gente se formó y de esto pues salieron personas importantes y expertas que a nivel mundial pues ya se han podido ser reconocidas.
cosas de críticas que quisiera hablar aquí es que se subió mucho el costo de vida ya, inclusive pues las primeras personas que lo vieron ya se vieron afectadas en eso. Otro pues lo bueno es lo que hemos hablado y que pues para resaltar el tema que fue seleccionado como la mejor práctica alemana en Habitat 2 en Estambul, sí, en el 96. Pues aquí está, se cumplió el tiempo. Les agradezco el espacio, arquitectas. Espero de que esta presentación que se hizo tan cortica pues haya sido de su satisfacción. Les agradezco mucho la oportunidad y les pido disculpas por la demora en la presentación. Bueno, arquitectas, buenas noches. Les agradezco la oportunidad de haberme permitido hacer la presentación a través de este medio. Rápidamente, pues, excusarme. El tema de viajar a Popayán, a Cali, ya me cobró un poquito factura el hecho porque viajo en moto, entonces realmente el día que fui no me sentía nada bien y bueno, lastimosamente no pude asistir. La presentación que voy a tomar, la voy a tomar con base 10 puntos, ¿sí? Sobre el estudio de caso del barrio Vauban en la ciudad de Friburgo, en Alemania. Bueno, hablemos un poquito de la localización. La localización nos encontramos que es un estudio de caso que estaba en Alemania. De lo que puedo investigar se habla de que Vauban es un ecobarrio, ¿sí? Y este tema no es una cosa nueva, pues Alemania ya lleva varias décadas, ¿sí? en este tema de la parte medioambiental, todo a raíz de que en los años 70, ¿sí? Pues a través de poder sostener su vocación económica, que ha sido la parte industrial, se había pensado en un tema de plantas nucleares. En ese momento, a pesar de la gravedad y todo esto, se estaba manteniendo ya varias de ellas. Sin embargo, grupos ambientalistas tomaron manifestación aparte de la ciudadanía y permitió de que hubiera un comienzo de cambio que hoy en día pues con estos proyectos están tomando frutos. En el contexto pues miremos de que Alemania es un país con 80 millones de habitantes, como dice, y es las ciudades más pobladas de la Unión Energética, ¿sí? Estos cambios que les comento se dio gracias a una decisión política que fue el crear el Ministerio del Medio Ambiente para esa época y que hoy en día a través de foros y cosas que más adelante vamos a hablar pues han dado fruto a que estos proyectos de una forma muy colectiva se hagan realidad. Alemania pues como Estado federal pertenece a Baden-Württemberg, que es su estado de 16, ¿sí? Donde está en la parte meridional de Alemania y de él encontramos, ¿sí? Que se distribuye en 12 regiones, ¿sí? De las cuales, de esas 12 regiones está Freiburg, ¿sí? Les pido excusas por mi alemán, sé que la arquitecta Carolina me debe estar diciendo upale, pero pues no tengo experiencia con el idioma, ¿sí? Y en él pues es un tema donde aparece esta ciudad, de la cual no es la única, es la cuarta ciudad más grande, ¿sí? Con 2.185.027 habitantes, el fruto de la región administrativa de Freiburg, pero pues de esta la cuarta ciudad más grande es Freiburg, que pertenece a una de estas 4 regiones administrativas. No sé, pues si me marque aquí el programa, aquí estamos hablando que aquí está la ciudad, pues aquí está el Estado federal, ¿sí? Que sale fruto de la parte política de Alemania. Y nos encontramos con Freiburg como ciudad, la cual es, como les decía, es una ciudad la cuarta más grande y con una población de 220.000 habitantes aproximadamente. Me llamó mucho la atención la superficie que tiene, ¿sí? De los cuales sobre todo el 42.6 es un bosque natural. Es una proporción bastante amplia, ¿cierto? Frente al tema de conservación y espacios que tienen otras ciudades. Otra parte importante, anualmente es visitada por 3.500.000 personas, es decir que es una ciudad
muy cultural y que el atractivo de ella hace primero que es la ciudad ecológica de Alemania, ¿sí? Y otro que es una población joven la que vive allá. Además de eso, ha sido una ciudad que ha tenido una vocación de ser receptora de inmigrantes, ¿sí? A raíz de temas políticos como el tema del muro, ¿sí? De Berlín y otros temas que fue dado a poder apoyar a países en crisis, sobre todo en la parte europea. Ha sido un centro económico que pronostica que en el 2027 suba su población a 220.000 habitantes y es una de las ciudades más cálidas que tiene Alemania. En él pues está ubicado el barrio Vaughan, que allá se le llama distrito. Podemos ver que está en una de las zonas de los bordes de la ciudad, en la parte sur, ¿sí? Y en la cual este distrito tiene un área de 41 hectáreas. Es un proyecto que fue pensado para 5.000 habitantes y que se pensaba en ese momento que de 600 oportunidades de empleos. Voy a dar de forma muy general, decirles de que esto fue un antiguo cuartel general y que con afectaciones de la posguerra pues vieron que se podía, ¿sí?, retomar y poder hacer un trabajo importante con el tema de ecosostenibilidad, que es una de las propuestas que están dadas muy fuertes aquí. Algunas fotografías de Alemania, viendo ya el símbolo de identidad sobre el tema de energías renovables, ya es considerada una potencia a nivel mundial, y vemos las imágenes de ciudades, sobre todo ciudades tradicionales, muy conservadas, con un tema de patrimonio arquitectónico y cultural muy fuerte, y donde el tema de la movilidad es un factor bastante importante, sobre todo porque la motivación por el tema del espacio del transporte público y el desestimular el tema del vehículo es muy grande en esta ciudad, no solamente en el distrito que vamos a ver más adelante, sino en la ciudad como tal. Y Bauban, que pues una imagen de una ciudad que le está apostando un tema de sostenibilidad y que vamos a ahondar más detenidamente más adelante. Bueno, en la parte de contexto, pues en la parte económica, tomado Friburgo y Bauban, la parte de Friburgo me pareció muy interesante destacar dos cosas. Uno, los ingresos que tienen a través de los servicios energéticos, que voy a averiguar que están en alrededor de 2.000 millones de euros anuales. Me parece una cifra bastante elevada, ¿cierto? Y que genera en la ciudad 10.000 empleos en servicios de tecnologías. La proyección que tienen es bastante amplia, bastante grande. Y claro, a esta proyección no es una cosa que le estén apostando solo, sino que ya están llegando nuevas empresas multinacionales a través de un proyecto verde, ¿sí? Y que están como con opción y con la bandera de liderar el bajar las emisiones de CO2, ¿sí? Sobre todo en el tema de una multinacional como Pfizer, que es el tema farmacéutico, pues apenas solo dispone del 10% del CO2 de la ciudad, lo que no pasaría pues en otras ciudades y menos, ¿no? En una ciudad pues como el tema de Jumbo que nos ha tocado a nosotros. En el tema de Bauban, pues el tema de contexto económico lo hemos dado a que la alternativa pues a generar unos ahorros, ¿sí? Ahorros en el tema de la construcción, 60%, ¿sí? Reduce emisiones en un 60%, reduce en el tema del transporte de automóvil en un 35%, reduce el 30% en construcción de sus viviendas y a través de un tema asociativo y cooperativas. Pues todos esos porcentajes indican de que pues les dio la oportunidad a las personas de tener mejor calidad de vida y que puedan mirar en él, siendo inicialmente es un proyecto para estratos bajos, pues al considerar que lo pueden hacer viable con la participación ciudadana. En el contexto social, encontré un tema de compromiso ambiental, me parece muy importante eso, donde claro, viene lo que se ha dicho antes, orígenes años 70, ¿sí? Y que esos orígenes generan un tema de conciencia y empiezan a aparecer unas alternativas de transporte, la ciclorruta, la red de tranvías, y con él acompañado también un tema de educación a través de los institutos de ecología y energía solar. Esto no nace solamente de iniciativas
ciudadana, sino de todo un proceso que unida a la academia con la parte política, pues hacer de esto un proyecto realidad y con esto pues ya una cultura que viene dada pues ya cerca de los 50 años. En el contexto político, pues mirar que lo que buscaron fue la rehabilitación económica, ¿sí? Aquí rápidamente pues aparece un poco la historia, ¿cierto? Lo que puedo decirles aquí es que esta área fue un área altamente contaminada, fruto de la guerra. Y lo que ellos buscaron era de que el proyecto que se dé allá pues no puede afectar a las personas, sino que tiene que ser un plan de reconversión, sí, ecológica. Entonces tomaron estos puntos para que en un tiempo lento, sabían de que eso no puede hacerlo de la noche a la mañana porque el lugar también tiene un tema de acuíferos muy altos y que están altamente contaminados, pero vieron que para el 2025, con lo que están logrando, va a haber cero contaminación en el lugar, pero ha sido un proceso bastante largo. Bueno, regeneración urbana, aquí viene un poco también el contexto, pues no quisiera alargarme con esto, pero lo que les puedo mostrar rápidamente es que sí tuvieron muy claro desde el comienzo no hacer de esto un proyecto espontáneo, porque a veces cuando hay una participación ciudadana y hay un componente muy fuerte, ¿sí? En ellos a través del fórum Bauben, donde la gente pudo participar y hacer activa su voz de necesidades en el lugar. Y en eso puede alguien pensar que se iba a ser un tema de un proyecto espontáneo, pues no fue así, sí estaba muy claro lo que ellos querían, ¿sí? Y con un tema marcado en gestión, pues vamos a ver que eso fue un tema muy organizado. Lo que ellos buscaron como tema fuerte fue el tema de sostenibilidad urbana, ¿sí? Que parece un gráfico pues, dado a cómo deben ser esos principios, ¿sí? Y que hoy en día, pues, mirando un poco el proyecto ya a nivel de mapas, vamos a encontrar que sí lo logran. Pero encontramos estos dos elementos importantes, ¿sí? Que son los que vamos a ahondar ahí. Bueno, aquí aparece la sostenibilidad urbana a través de la estructura, la sostenibilidad social, crecimiento natural, compacidad, ¿sí? Término que un concepto que no lo había escuchado, me pareció muy interesante, eficiencia, ¿sí? Eso ya es un tema ya escuchado en la teoría y la cohesión social. Estos dos interesantísimos, ¿sí? Sobre todo en la relación de los habitantes en la vida ciudadana, un tema de bajarle la velocidad a la ciudad. Entendí un poco eso. Y el tema de la cohesión social, una democracia realmente participativa, sin que se empiecen a generar pues temas de como lo que puede ser de expulsión territorial, ¿cierto? O gentrificación, pues acá veo que no se dio, por el contrario, pues una participación activa y una pertenencia por el lugar muy fuerte. Datos generales, pues ya los habíamos dicho un poquito, 41 hectáreas, ¿sí? Y aquí aparece pues un tema de la relación de espacios, ¿sí? En proporciones. Pero podemos mirar que este tema importante, ¿cierto? 172 vehículos por mil, una relación muy baja, la densidad también, buscar una ciudad densa, ¿sí? Pero una población joven. Y podemos mirar que si bien hay un tema de 16.4, que es un poco menos de la mitad, ¿sí? Encontramos 2.6 hectáreas de áreas verdes más estos espacios, entonces creo que es una ciudad compacta, pero con espacios públicos muy bien generados. Ese es un mapa de Bombén como ciudad, pues aquí vamos a encontrar el proyecto, ¿sí? Pero quisiera comentarles de que el proyecto está muy cerca del centro de la ciudad, ¿sí? A su vez por acá vamos a encontrar un proyecto muy similar, ¿sí? En estas áreas de acá suburbanas. Es un proyecto que se ha duplicado a nivel de Europa, entiendo que se ha duplicado ya, hay 12, 15, 12 o 14 proyectos que se han dado de ecobarrios, fruto de esta experiencia de Bowman y que están viendo en él, sí, un referente a seguir muy importante, pero con unos ejes estructurantes muy fuertes, ¿sí? Y el tema de la movilidad en este tema de la ciudad, pues, un tema supremamente interesante porque lo que a veces dice la teoría con la parte del urbanismo y un indicador que es el tema de la media hora trabajo, media hora estudio,
pues algunos estudios que miré dicen que en esta ciudad sí se da. Variables que encontré, pues sí, la parte de infraestructura social y comercial, conceptos de participación, conceptos de movilidad, el tema de vivienda pasiva, que es el tema fuerte de ellos, ¿sí? Donde aquí coloqué una palabra muy fuerte que me llamó la atención. Producen las viviendas más energías que las que consumen, no todas, pero hay un sector de las viviendas que lo hacen, ¿sí? Y que ahí está como el ejemplo replicador en otras partes. Concepto energético, pues, Alemania es una ciudad muy fría, pero sin embargo tienen todo un tema de participación para hacerlo muy bien, y la rehabilitación ambiental que habíamos hablado. Aquí está el tema de sostenibilidad ambiental, ¿sí? No quisiera pues ahondar un poquito en esto porque creo que estamos hablando un poco tema corto en el tiempo. El tema de huella urbana, ¿sí? En el distrito como tal, puedo decirles aquí rápidamente que el proyecto inició con 10 cuarteles, pero al ser un ejemplo tan interesante, ¿sí? El ayuntamiento pues tuvo que ceder espacios que no tenía contemplados, y que este ejemplo es un ejemplo multiplicador para el proyecto. Sí, me parece que la densidad se logró y que la ordenanza pues también fue muy interesante, sobre todo porque es un proyecto donde vamos a encontrar aquí, sí, lo vemos muy organizados sus espacios tipo U, sobre todo para el manejo de espacios públicos, sí, pero con una relación muy equilibrada entre el espacio público y el espacio habitacional o los otros usos. En la parte de edificios, pues necesidades gastronómicas, mercados comunes, un comercio dado, equilibrado, pues para que haya un poco también de la parte de... Ahí se me fue la palabra. En la parte pues, de comercio, bueno, tenía otra palabra, les pido disculpas. El tema del concepto de transporte me pareció demasiado interesante. El tema de acá, el tema de la vía, debe bajar acá la velocidad 5 kilómetros en estas zonas de acá, ¿sí? Y por el sector de acá es el tranvía, que tiene 3 estaciones separadas, ¿sí? Cosa que en otros proyectos urbanos a veces pasa por su borde y las personas tienen que moverse. En el caso de acá no, el tranvía tiene la importancia, entra y bueno, y sale. Eso me pareció realmente interesante. Y el tema de bajarle a que sea un barrio sin vehículo, ¿no? Pueden tener vehículos, vamos a darnos cuenta por acá, que los vehículos se instalan, se pueden estar y pueden estacionarse aquí o aquí también, ¿sí? Perdón, aquí o aquí, ¿sí? Y no más, los demás vehículos no se pueden estacionar en otra parte, sí pueden entrar a hacer abastecimiento, pero a 30 kilómetros algunos y otros 5 kilómetros por hora. La relación de espacios libres me parece importantísimo, este eje ambiental, lo recuperan, le dan vida, ¿sí? Hacen que todo esto sea un tema atractivo para poderlo vivir, y un tema equilibrado en esa parte. Destacar, ¿no? El tema de derrame de aguas lluvias, el tema de manejo, aguas filtradas, darle correcto uso pues para poder hacer un tema de reconversión ecológica de lo que hemos hablado, pues porque debajo de esto se entiende que hay una gran contaminación. El tema de suministro de energía energética, podemos mirar esto, ¿sí? El tema de casas pasivas, lo que habíamos hablado, casas, aquí hay un tema también de casas plus que generan más energías, ¿sí? Y el tema de la planta que distribuye el calor en épocas de invierno, todas esas partes de acá. Sistemas solares, aquí está el tema fotovoltaico, hay un gran espacio. Zonificación, me parece que es muy clara, ¿sí? Buscan una mejor calidad de vida en esto, ¿sí? Paso rápidamente por tema de tiempo. Me parece interesantísimo este mapa, como sellando el manejo del tema de la parte de vivienda sostenible con el tema de los desechos, residuos sólidos, los cuales los convierten en biogás y hacen que aquí todo esto pues le hacen un uso. Algunas cosas de la traducción que intenté hacer aquí no me quedaron muy claros, pero este tema de tener en cuenta que hay un tema de contaminación, pero lo reaprovechan. La cronología de construcción, el proyecto arranca en estas fases, segunda fase, tercera fase.
Ha sido un proyecto largo, empieza en el 92 como tal y termina en el 2007, si no estoy mal, ¿sí? Es un proyecto que sigue creciendo. Instrumentos de gestión, pues 4 que están aquí: el fórum, el comité, el grupo Bauban y una ley de desmonte de plantas nucleares. Para mí son los mejores criterios para que eso se haya dado la apuesta y pueda hacer proyecto una realidad. Fotos, me parece importantísimo, la calidad de vida, la seguridad, la forma de vivirlo tranquilamente. Y por último, esa foto me pareció súper interesante. La gente se formó y de esto pues salieron personas importantes y expertas que a nivel mundial pues ya se han podido ser reconocidas. Cosas de críticas que quisiera hablar aquí es que se subió mucho el costo de vida ya, inclusive pues las primeras personas que lo vieron ya se vieron afectadas en eso. Otro, pues lo bueno que es lo que hemos hablado y que, pues para resaltar el tema que fue seleccionado como la mejor práctica alemana en Habitat 2 en Estambul, sí, en el 96. Pues aquí está, se cumplió el tiempo. Les agradezco el espacio, arquitectas. Espero de que esta presentación que se hizo tan cortica pues haya sido de su satisfacción. Les agradezco mucho la oportunidad y les pido disculpas por la demora en la presentación.